Muchas gracias. Jesús Domínguez es presidente de la plataforma de víctimas del Almbia. Usted iba en el tren, no es familiar de una víctima, o a lo mejor sí. Usted iba en el tren, ¿no? Sí, yo precisamente pues iba con mi mujer y mis dos sobrinas, y precisamente cogí un tren de alta velocidad porque la publicidad que hizo el Ministerio de Fomento en su momento al frente estaba José Blanco, fue que presentaba la línea de alta velocidad Ourense-Santiago con un incremento de la seguridad mediante el uso de tecnologías punta en los sistemas de conducción de trenes. Lamentablemente esto era una gran mentira y yo, por seguridad, en vez de coche, como he ido siempre a Galicia, decidí ir en tren con mis sobrinas. ¿Y le pasó algo a sus familiares? Sí, bueno, yo estuve 2 años de rehabilitación, muchas operaciones. Pero bueno, yo siempre me gusta decir que somos afortunados porque dentro de las secuelas pues hay 80 muertos y gente con mucho dolor y no nos dejan algunos pasar página. Y desde entonces, han pasado casi 5 años, ¿cómo lo llevan? Ustedes hablan con las víctimas, hicieron una pelea para que esto no se circunscribiese solo al maquinista, Garzón, que era el maquinista, luego se desimputó a parte de la cúpula de Adif, luego hubo un cambio de juez, volvió a imputarse por lo menos a alguien de seguridad o de la cúpula de Adif. ¿Cómo está ahora mismo el procesamiento y el procedimiento? Bueno, ahora mismo hay 7 imputados. El maquinista nosotros entendemos que es el último eslabón de una cadena de chapuzas y de negligencias. Y lo triste es que nos tuvimos que ir a Europa y con nuestros propios recursos pues denunciar al Estado español por publicidad engañosa y por incumplimiento de la normativa de seguridad ferroviaria. Y bueno, y finalmente la Unión Europea nos ha dado la razón y en un durísimo informe ha dicho que la investigación que hizo el Gobierno, en este caso estaba al frente la actual presidenta del Congreso, pues no era independiente y no analizaba las causas raíz, que son las que afectan a Renfe y a Adif. Porque esa comisión está, en los informes técnicos fundamentalmente en esa comisión, estaban en manos de responsables de Adif y Renfe, ¿no? Que es lo que dice la Unión Europea, que no había la distancia, la independencia suficiente para analizar esos hechos. Efectivamente, es que es tragicómico porque viendo la página, creo que es la 21, lo digo de memoria, del informe de la CIAF, el director de seguridad de Renfe y el director de seguridad de Adif son los que firman y forman en parte del equipo técnico y son las mismas personas que desconectaron el sistema de seguridad porque había retrasos. Esta tarde creo que se reanuda la comisión, ¿no? Ustedes pelearon mucho por esta comisión, que aparte del procedimiento judicial hubiera también pues, una comisión donde se analizasen las responsabilidades políticas. ¿Qué creen ustedes, aparte de la vía judicial, de la que ya me he hablado y que sigue su camino y su curso, qué cree que va a pasar con las responsabilidades políticas? Nosotros entendemos que hay hechos muy graves que no se van a dirimir en un juzgado y me gustaría poner 2 ejemplos. Uno es la publicidad engañosa que hizo el Estado, es clara, y el Estado nos tiene que pedir perdón. Una publicidad engañosa que llevó a 80 muertos es una, y la otra es que Ana Pastor, la actual presidenta del Congreso, nos engañó a nosotros y a toda la ciudadanía que se haría una investigación independiente y Europa le ha dicho que no. Y Ana Pastor dijo que colaboraría con la justicia y no lo hicimos nosotros. Los autos de los jueces señalan que Adif y Renfe no entregan la documentación. Han entregado documentos 4 años después. Entonces, lo triste es que, como decía antes, hemos tenido que ir a Europa para ser tratados como verdaderos ciudadanos y nosotros queremos objetividad y profesionalidad. No queremos un trato diferencial. Antes de que le puedan hacer alguna pregunta, la cuestión de fondo para que la fijan los espectadores son 80 víctimas mortales, 80-81, porque hay también una laguna de 6-81. Había una embarazada, es por ese tema. La cuestión es una curva que se cierra según el presupuesto inicial o el trazado inicial más de lo previsto y sobre todo 2 sistemas de frenado, el ASFA, que era el primero, y el RTMS, que digamos era el que impediría que un despiste del conductor pudiera ir a 200 en una curva que está reducida a 60 o 80, ¿no? Esas 2 cuestiones ya se han subsanado o se van a subsanar. Bueno, yo me gustaría aclarar que hay un sistema de seguridad que es el RTMS, que hubiera evitado el accidente y se cambió en el proyecto y luego se desconectó, pero un ASFA bien configurado también hubiera evitado el accidente. El problema es que ahí la única explicación son las prisas, porque si Ourense-Santiago es una línea recta y tenemos la curva que pasamos de 200 o 300 kilómetros por hora a 80 y es el único lugar que no proteges, yo creo que los ingenieros de Renfe y Adif no son tan malos y la única explicación es que hubo muchas prisas por decir que la alta velocidad había llegado a Galicia. ¿Alguna pregunta? Aquí está la clave de todo. Pedro Cuartango se acordará del título cuando él era el subdirector de opinión del periódico que yo dirigía. Al día siguiente nosotros vimos cuál era la clave de la cuestión y titulamos alta velocidad mortal. Es decir, ellos, el gobierno, los políticos, los directivos de las infraestructuras, intentaron convertir en un asunto, en un fallo humano,
lo que evidentemente era una irresponsabilidad y una imprudencia de los gestores de las infraestructuras y de sus jefes políticos, porque el tren podía ir a alta velocidad, el tren iba a alta velocidad, pero la vía no era la adecuada para esa alta velocidad. El tren circulaba a 180 en un tramo en el que solo podía ir a 90. Es una enorme irresponsabilidad y un amigo mío murió en ese, que muchos le conocéis, un periodista muy conocido, Enrique Beotas, al que yo quería mucho. Él murió en ese accidente, como el resto de las 80 personas. Si hubiera funcionado bien el ASFA, si hubiera existido el otro sistema mucho más sofisticado, esas muertes se habrían evitado. Y en esta comisión... Yo sabéis que mi familia es ferroviaria, o sea, yo... Ah, es verdad, tú eres de Miranda. No, y además voy a decir una cosa, que es un dato personal biográfico que creo que no hay nadie en España que lo tenga, que es que 3 personas de mi familia han muerto con maquinistas en accidentes de tren. 3 personas de mi familia. Y yo he conocido los 3 casos. O sea, toda mi familia es ferroviaria. Entonces, yo he visto muchos accidentes de tren. Y aquí la incongruencia está clara, es la que habéis dicho vosotros. Es que realmente era un tren de alta velocidad sobre un trazado que no era de alta velocidad. Es decir, la curva esa, evidentemente, era una curva muy pronunciada y el tren entró a correr a 180 por hora. Como habéis subrayado también vosotros, con un sistema de seguridad moderno eso se hubiera podido evitar, con un sistema de bloqueo automático, pero no se disponía de esos sistemas. Y la clave de todo eso fueron las prisas políticas. O sea, el ministro de Fomento era entonces Pepe Blanco y quería vender políticamente la realidad, la inauguración, y que había una vez funcionando entre Madrid y Galicia, cosa que no es verdad, no existía, y por eso se produjo el accidente. Yo quería preguntar al presidente de la asociación, puesto que esta tarde se reanudan los trabajos de la comisión, ¿con qué os sentiríais satisfechos en las conclusiones a las que llega esa comisión? Porque, bueno, la vía judicial llegarán las responsabilidades que sean, pero una comisión de investigación muchas veces, para buscar responsabilidades políticas, concluye con una nueva disputa. Los que dicen que no ha servido para nada, los que dicen que al final tenía que haber dimitido a alguien. Para ustedes, ¿qué les daría satisfacción que concluyese esa comisión? ¿Alguna dimisión? ¿Alguien tiene que pagar? ¿Quién sería esa persona? Yo creo que para nosotros y para toda la ciudadanía, si no hay responsabilidad, las cosas pueden volver a ocurrir. Entonces, lo que pedimos es que la gente lo conozca, porque la gente no sabe esto. Igual que no sabe, que es muy importante, que hubo un aviso del jefe de maquinistas advirtiendo del peligro, y eso cuando llevaba el RTMS, el sistema de seguridad embarcado. Y llegó a 10 altos cargos de Renfe y no hicieron nada. Y además, en esa línea, en 87 kilómetros, son 3.000 millones de euros invertidos, 164 millones de euros en el RTMS que no funcionaba. ¿Quién recepcionó eso en la Administración? ¿Cómo es posible que el Ministerio de Fomento ponga en servicio una línea cuando falta el análisis independiente de riesgos, que lo ha dicho INECO y lo ha dicho en el juzgado? Aquí hay unas claras responsabilidades políticas. Eso no quiere decir que se sea responsable de un homicidio no imprudente, que eso lo dirá un juez, pero aquí hay claras responsabilidades políticas. ¿Quiénes son políticamente los responsables? José Blanco y Ana Pastor. Uno por una inauguración temprana y por engañar con publicidad engañosa, o le engañaron de Renfe a Adif, y Ana Pastor, que prometió una investigación independiente. Europa ha dicho que no. Violeta Bulc, la comisaria de Transportes, ha pedido al Gobierno una investigación independiente, no colaboró con la justicia, y además hemos tenido que ir al portal de transparencia y al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para que nos den una auditoría del 2013, porque aquí se trató de ocultar toda la verdad y todo lo que ocurre en Angrois. Y con el actual ministerio, ahora, porque ya han tenido reuniones, sí. Incluso tenemos todos en las declaraciones públicas que le pedía perdón el actual ministro, pero con el nuevo ministerio, ¿cómo es esa relación? ¿Están favoreciendo los informes están facilitando los informes que ustedes reclaman para los juzgados? ¿Cómo está siendo ese trato? Han sido correctos, pero nosotros ya queremos hechos. Entonces, pero ahora no pueden pagar responsabilidades políticas. Claro, que pide perdón el ministro le sale gratis, se lo agradecemos, pero quien tiene que pedir perdón es Ana Pastor y José Blanco. Y además le hemos pedido al ministro una comisión de investigación independiente que se lo ha pedido Europa, y de momento no sabemos nada. Y ha dimitido el director de seguridad de Renfe, el señor Lanchares, que fue el que solicitó la desconexión por los retrasos, pero del señor Cortavitarte, de Adif, que fue el que lo autoriza y el que autorizó la puesta en servicio de la línea. Estamos esperando que la nueva presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera,
cese a este señor porque está en un puesto de libre designación. Entonces entendemos que no se puede premiar que vaya a su puesto de funcionario, pero esta persona que desconectó el sistema, que firmó el cambio del proyecto y que dijo que la línea estaba ok cuando Europa ha dicho que no se hizo el análisis de riesgos pertinente, no puede estar en un puesto de libre designación. Es un insulto a las víctimas y a toda la ciudadanía en general. Pues Jesús Domínguez, presidente de la plataforma de víctimas de Albia, muchísimas gracias por contarnos, por ilustrarnos cómo está la situación, por lo que pasó y por lo que puede pasar, y mucho ánimo para todos. Pues muchísimas gracias en nombre de las víctimas y familiares, y estoy dispuesto a aclarar cuando quieran pues más cosas, porque aquí se ha ocultado muchas cosas. Muchísimas gracias, Jesús.